Fresán, escritor argentino, autor de La velocidad de las cosas, novela que ha salido por Tusquets y que deberían leer. En trabajos manuales, creo, hay una frase, recuerdo que es una frase, no me acuerdo de quién, que dice shopping is a feeling. Sí, eso lo dice... Comprar es un sentimiento. Sí, eso lo dice David Byrne en True Stories. Es una película. Ajá. En la película que dirigió él. Y entonces tú, con mucha pertinencia y sentido de la oportunidad, te preguntas enseguida algo así como, ¿es un sentimiento bueno o malo? Sí. ¿Podrías elaborar un poco al respecto? Bueno, comprar libros es un buen sentimiento. Por ejemplo. Eso. Has comprado algunos aquí. He comprado algunos aquí, sí. Lees mucho en inglés, ¿no? Sí, todo lo que sale en inglés lo leo en inglés directamente. ¿No? Las traducciones últimamente no dejan bastante que desear. Después comprar... ¿Comprar qué no es un buen sentimiento? ¿Comprar ropa es un buen sentimiento? A mí sí me costó mucho, no la paso bien. Sobre todo probarse la ropa, ¿no? Probarse la ropa a los vendedores, ¿no? Pero en general, ¿te gusta ir de compras? O sea... No me gusta ir de compras. El típico shopping center, el mall americano, ¿qué te inspira? Un poco de aversión. No, la gente se descontrola mucho ahí adentro, ¿no? Digamos, la gente que le gusta comprar se descontrola mucho. No, me gustan mucho las librerías, ahí, eso sí. Hay una, digamos, por ejemplo, a mí de Strand, la librería está de Nueva York, para mí es como entrar a una catedral, ¿no? Cada vez que entro me dan ganas de ponerme de rodillas y agradecer, ¿no? Uno sospecha, leyéndote, que tú has visto muchas películas. Sí. ¿Eres un cinéfilo perdido, incorregible? ¿Se puede afirmar eso de ti? ¿O no tengo una actitud cinéfila, ¿no? Como podría suponerse. No soy así un fanatizado o un... digamos, puedo estar un día sin ver películas que tienen una resonancia para mí muy especial en lo literario. No, mis influencias no son estrictamente literarias, ¿no? Está mucho la música presente, el cine, la pintura, la fotografía también. Digamos, a mí me gusta que me cuenten historias, ¿no? Hay, qué sé yo, pintores como Edward Hopper. Para mí, Edward Hopper, por ejemplo, es uno de los mejores cuentistas que yo conozco, siendo pintor. La fotógrafa Diane Arbus también. Pero a propósito del cine, ahora recuerdo que Fouguet, yo no sabía que había dicho eso de ti, pero lo leía en estas opiniones, algunas opiniones sobre ti. Sí. Fouguet dice que es algo así como el equivalente literario del cine de Tim Burton. Sí. Y que eres un demente, que empieza y termina en sí mismo, digamos. ¿Te gusta que te comparen con Tim Burton? Sí, bueno, Tim Burton es uno de los pocos directores norteamericanos para mí que hay en la actualidad, dueño de una visión propia, ¿no? Que no está tan rendido por ciertas políticas o cierta estética del público o de los estudios, ¿no? O de quienes determinan que al público le gusta determinada película o determinada estética cinematográfica. A mí me parece que es así, un original, ¿no? Realmente. Van creando, qué sé yo, hay muy pocos en Estados Unidos, me parece, ¿no? Incluso el cine independiente norteamericano es como un género en sí mismo, ¿no? Yo estoy un poco cansado de esas películas de qué sé yo, hombre suburbano que conoce chica loca en la carretera y le cambia la vida, ¿no? Ya hay como demasiadas esas películas. Y a propósito de Alberto Fouguet, que sé que son buenos amigos, ¿qué opinas de sus libros? ¿Qué te parece como escritor? Bueno, yo a Alberto le envidio terriblemente su capacidad para los diálogos, ¿no? Tiene un oído fantástico, privilegiado. Yo soy bastante enemigo del diálogo, a mí me cuestan mucho, ¿no? No me salen, no es que sea enemigo, pero lo de él es así, realmente es increíble. Increíble. Alberto está ahora en Washington. Sí. Tú nos has contado que has escrito casi toda La velocidad de las cosas fuera de la Argentina. Sí. Para ti, estar fuera de la Argentina, ¿qué crees que ayuda a escribir mejor? Digamos, ¿esa distancia ejerce alguna influencia sobre tu trabajo como escritor? Bien. Bueno, vivir en Buenos Aires es un poco estar fuera de la Argentina también, porque toda la Argentina no es como Buenos Aires, tampoco. Pero también en la Argentina tiene esa cosa bastante esquizofrénica, de Buenos Aires, perdón, ¿no? De que parecerse un poco, es como un poco como Epcot, ¿no? Buenos Aires es como una parte parecida como a París, falsa, muy falsa, y otra parte parecida a Miami, falsa, hay otra parte parecida a España, falsa. Es un Epcot. Es como un set de filmación, es un país muy esquizofrénico.
y es un país hecho por extranjeros también. Sí. Entonces el componente de lo extranjero a mí me beneficia y me agrada y me excita. Me gusta mucho escribir afuera. No extraño, por ejemplo. No, Para nada. Entonces, ¿has visto The Truman Show? Sí, lo vi en el avión de venida. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. A lo mejor eso es Buenos Aires, a lo mejor es una ciudad totalmente ficticia y tú estás ahí buscando la salida. Podría ser. Bueno, tal vez todo el planeta ya es un poco así. Tal vez, ¿no? Estamos siendo observados. Somos un programa de televisión muy interesante para culturas extraterrestres. Tal vez podría ser. No. Tú vas a seguir escribiendo, Rodrigo. Es un mandato y lo vas a cumplir. Tú creo que sí. Yo tengo la suerte de que, digamos, mi principal trabajo como escritor en lo laborioso de lo que es la escritura es que no se me ocurran demasiadas cosas para los libros, no dejar cosas afuera. Yo tengo la suerte, la desgracia de saber cuáles son mis próximos 7 libros. Ya tengo 7 libretas. ¿De veras? Sí. Hombre, yo tengo eso, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son no los próximos 7, pero el próximo? Bueno, estoy trabajando en 2 simultáneamente. ¿En 2 a la vez? Sí, una novela que se llama Mambrú, que es un libro que está narrado por Albert Speer, el arquitecto de Hitler, se llama Mambrú. Y el otro es un libro que se llama La vida nueva, que es un libro raro. Digamos, yo no tengo muy... Cuando yo escribo tengo como un proceso casi como de embarazo, ¿no? Es como que se me fecunda un óvulo en la cabeza y eso como empieza a bajar, lo siento después en el cuello, después en los hombros, después en los codos, y cuando llega a las manos me siento y lo escribo, ¿no? No tengo mucho trabajo consciente previo a la escritura del libro, pero hay algo ahí como que se está dando vuelta, ¿no? Siento como cuando pegan patadas. Los bebés. Me parece alucinante que puedas escribir 2 libros a la vez. Yo jamás podría. Es que es la primera vez que lo hago. Pero es como que un libro funciona muy en tándem. A mí me interesa mucho tener, en este caso particular, como uno de los libros va a estar narrado por un personaje que existió, ¿no? El otro libro me va a servir para como desintoxicarme un poco de eso y de controlar al mismo tiempo ciertos excesos míos, ¿no? O sea que un libro hace damage control del otro. Me parece que sí. Sí. ¿Y van a salir ambos simultáneamente? Yo quisiera que sí, porque el personaje de La vida nueva, que es el otro libro, está escribiendo Mambrú en un momento, entonces sería bueno. Vamos a ver. Me parece genial. Y cómo, bueno, el embarazo, digamos, va... Ya pasaron los primeros meses con mareos y malestares. ¿Es un poco así? No, todos mis embarazos fueron muy plácidos, menos el de la velocidad de las cosas, que fue catastrófico. Sí, en un momento pensé que yo no iba a terminar el libro y que el libro me iba a terminar a mí, en realidad. Bueno, pero el libro rollizo que has alumbrado mereció todos esos pesares, ¿no? Yo creo que sí. Para mí es un libro muy importante en el sentido de que es un libro que yo sentía que tenía que escribir. Es un libro, es el más personal de mis libros, el más privado también. ¿Es también el más importante, el que mejor va a resistir el paso del tiempo, crees? Bueno, yo no soy quien para decir eso, ¿no? Pero es muy difícil saberlo. Pero te digo, es lo más parecido, si yo tuviera que definir el libro, es como una autobiografía no autorizada, valga la paradoja, ¿no? Hay bastante de eso en el libro. Rodrigo, me encanta que estés aquí, realmente admiro mucho tus libros y los agradezco. Y espero que la gente los lea y especialmente el último, La velocidad de las cosas, que ha salido recientemente y que está ya en Latinoamérica. Va a salir ahora en México en septiembre y sí creo que ya está en Chile, en Uruguay, está siendo arrojado a los diferentes abismos latinoamericanos. No dejen de leerlo y no dejen de llamar en un momentito. Regresamos con Rodrigo después de esta pausa. Seguimos conversando con Rodrigo Fresán, escritor argentino. El otro día leí un periódico español que a Juan Manuel de Prada, este escritor joven, tan talentoso y premiado, iba a subir a un tren y tenía su ordenador, su laptop, y en el disco duro estaba una novela casi terminada y no había sacado copias y le robaron el ordenador y perdió la novela. No, ¿será cierto? Buena pregunta. Sí. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado algo trágico? ¿Has perdido alguna vez un libro aparte de él? Perdí 60 páginas de historia argentina, del primer libro. Un cuento muy, muy largo. Que después hay un cuento ahí sobre la pérdida justamente de ese cuento. Pero después me parece que estuvo bien que se perdiera porque tal vez era un cuento escrito con mucha irritación y mucho resentimiento y con mucho afán de venganza para con una persona, y creo que se me molestaría con el tiempo.
No, yo se lo dije a la persona de todos modos, le conté la historia para que estuviera al tanto de la existencia de ese cuento, pero... ¿Y cómo se perdió? No, era... ¿Algún accidente? No, fue como un problema del disco rígido, así... Las cosas que uno nunca entiende, ¿no? Además, lo que me gusta a mí, a mí me solucionó mucho la vida escribir por computadora literatura. Yo nunca había podido terminar nada hasta que no pasé a la computadora. Ajá. Pero lo que sí me sorprende y me indigna un poco es cómo cuando uno llama al servicio o algo por el estilo, la culpa es siempre de uno, no es de la computadora. O sea, uno siempre es como una especie de inepto, te miran con desprecio, te empiezan a hablar en una jerga que uno no entiende nunca. Sí. Y es como que siempre, digamos, a la hora del afecto, el técnico siempre quiere más a la computadora que a ti, ¿no? Ciertamente. Sí. Estuvo bien que se perdiera, has dicho, de ese cuento de historia argentina. ¿Alguna vez has sentido eso de algún cuento, de algunas páginas que has publicado? Es decir, ¿has sentido... me gustaría que se perdieran? Arrepentimiento, vergüenza, ¿has sentido que... Yo tengo la ventaja que no me releo mucho. Entonces, rara vez accedo a ese tipo de... Es mejor no releerse mucho, ¿no? A mí no me gusta mucho, incluso tampoco me gusta cuando tengo que leer en público, ¿no? Muchas veces te piden, es un poco como bailar con la hermana, ¿no? No tiene absolutamente ninguna gracia. ¿No? No. Y además ocurre eso que empieza a decir, me gustaría mejor este adjetivo por este otro, y empieza como a correrse, uno se sigue corrigiendo. Y es un ejercicio completamente inútil. Es inútil. Sí. Pero escribir es también un ejercicio inútil. Tú tienes una frase que dice: un escritor en la mayoría de los casos no sirve para nada, salvo para sí mismo, ¿es así? No es útil para nada, salvo... Yo no... Es lo único que hago más o menos bien. En ese sentido, esa es mi coartada para el crimen y mi excusa con los damnificados. No podría hacer otra cosa. Pero todo mal, soy muy torpe. Egoísta. Es decir, funciona para ti. Y es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Claro. Un escritor es una persona, no es una persona exactamente, pero es una persona egoísta, seguramente. Y si no fueras escritor, ¿simplemente colapsarías? ¿Simplemente estarías en paro? No. ¿Imaginas algún otro oficio que podrías...? No, es que nunca imaginé otro tampoco. Digamos, no hay ninguna frustración en mi pasado por la cual me convertí en escritor, finalmente, ¿no? Desde chico. Tuve así como una especie de certeza absoluta, ¿no? ¿Te gustaría que alguna de tus novelas, alguno de tus libros se convirtiera en película? Si así fuera, ¿cuál escogerías tú? Bueno, el más filmable así... Yo creo que no soy fácil de filmar. Yo diría eso también. ¿No? Esperanto probablemente es el único que funciona como una película, casi es escena por escena, está como muy marcado. Pero me gustaría que se filmaran, tal vez, pero no sé si me gustaría estar comprometido con el proyecto de cerca, ¿no? ¿Escribías el guión o ni siquiera eso? No, creo que no. No lo sé hacer. ¿No? Federico Esperanto, ¿qué hay en él de ti? Es decir, ¿es un alter ego tuyo o es un personaje que te resulta completamente distante y extraño? Es un personaje que me resulta antipático. Tal vez yo me pude... Es una mala persona, digamos. Es una mala persona en el sentido que todos lo somos sin darnos mucha cuenta. Digamos, no es un malo, no es malvado. Es una mala persona y muchas de sus actitudes no sé si se parecen a mí, pero son riesgos, ¿no? En los que yo podría caer muy fácilmente. Digamos, para mí Federico Esperanto funciona un poco como un alter ego, pero un alter ego de lo que tengo que cuidarme casi cotidianamente de no ser. ¿No? De no ser, dije, o de ser. Tengo que cuidarme de ser. Mira que fallido. Pero bueno, Esperanto es una persona que yo podría haber sido. ¿Y qué te salvó de ser Esperanto? Tantas cosas. Escribir, quizá. Escribir, ponerlo por escrito. Ponerlo por escrito, también, ¿no? Sí. Yo no sé cómo recoges tú, reúnes tú frases tan a la vez cortas y sabias, pero Oster, a quien citas, dice: nos convertimos en las historias que contamos sobre nosotros mismos. Y Vilamatas, el gran Vilamatas, ¿lo conoces? Sí, mejor escritor español. No. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, es formidable. Y es un personaje. También, pero es un gran escritor, es un gran personaje. Vilamatas dice, y tú lo citas: la propia vida no existe por sí misma, pues si no se cuenta, esa vida es apenas algo que transcurre, pero nada más. Vilamatas lo hubiera leído mucho mejor que yo.
¿Escribir le da sentido a tu vida? Es decir... no sé si le da, tal vez le da sin sentido a mi vida, pero es como te decía antes, ¿no? Hay una pulsión ahí muy clara que trasciende para mí los límites de la vocación, ¿no? O sea, es una cosa bastante más profunda y que tiene que ver también con mucho agradecimiento, ¿no? Digamos, la patria de un escritor es su biblioteca, la patria auténtica. A mí me molesta un poco cuando dicen escritor argentino o escritor peruano, digamos. Si de algo podemos sentirnos agradecidos los escritores es que yo creo que cada uno configura un país en sí mismo, a veces con muy buenas relaciones con otros países limítrofes u otros escritores también, pero que somos personas a las que nos gusta estar solos también. Y la literatura a esta altura del milenio me parece que es una de las pocas formas socialmente aceptadas y políticamente correctas de la soledad a esta altura del partido, digamos, siendo profundamente políticamente incorrectas, ¿no? Pero como que la soledad es una cosa bastante sospechosa a esta altura. La palabra soledad tiene como valores negativos para la mayoría de la gente. Y a mí me encanta estar solo también. Entonces escribir también es una forma de ponerle ciertos límites al mundo también. Interesante idea. Sí. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, será una interrupción breve, espero, y luego regresamos con Rodrigo Fresán, escritor, autor de La velocidad de las cosas, libro que acaba de ser publicado por Tusquets. No dejen de leerlo, esperamos sus llamadas. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos conversando con Rodrigo Fresán. Hay muchas llamadas telefónicas de ustedes para Rodrigo. Pero antes yo quería preguntarte, ¿por qué dijiste alguna vez, y me parece una frase brillante, si uno tiene fantasmas, lo tiene todo? Tiene todo, si uno tiene fantasmas. Digamos, yo con el libro me sirvió mucho para reconsiderar bastante la idea de la muerte, ¿no? Yo antes entendía la muerte como algo definitivo, ¿no? Me doy cuenta que no, y además me di cuenta que le has perdido el miedo. Le perdí el miedo a la muerte, después de sentir durante la escritura del libro casi pánico, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Cómo así le perdiste el miedo? ¿Por qué? ¿Se puede explicar eso? Tiene que ver mucho también con esa cosa medio epifánica, ¿no? O el satori del que hablan los monjes zen, así la patada en el ojo, con un momento de iluminación, ¿no? Podría estar hablando horas de eso. Pero también como que uno se da cuenta, o me di cuenta yo, que uno se muere muchísimas veces a lo largo de la vida, ¿no? Y que, digamos, conviene ir afinando el sentido de esas diferentes muertes por las que uno pasa, porque es el modo donde uno aprende para lo otro, ¿no? Para lo que viene después. Y ahora estoy como muy consciente de eso. Tal vez tiene también que ver con el hecho que cuando yo nací muerto, o sea, morí durante muerto clínicamente. ¿Tan malo fue ese parto? Fue tremendo. Bueno, yo nací pesando casi 6 kilos. Mi madre me lo recuerda siempre, fue un parto como complicadísimo de 16 o 14 horas, una cosa así tremenda. Y se cortó toda la luz en el hospital. Yo lo cuento en el libro, al final, que es lo que la gente no piensa que es autobiográfico, justamente. Eso sí que tengo una costilla de más, que también es cierto. Es una mutación. Entonces es como un tema que está como muy cercano a mí siempre, pero también muy escondido o muy negado. Y durante la escritura de este libro es como que salió todo a flote, ¿no? De golpe. Murieron muchos amigos míos, así en un lapso breve. ¿Y por eso se ha dedicado también a los amigos ausentes? También, sí, bueno, Osvaldo Soriano era uno de ellos, justamente. Entonces, bueno. Hay muchas preguntas para ti de nuestros televidentes latinoamericanos. La primera viene de la Argentina. Vamos a oírla. Buenas noches, Argentina. Hola. Bienvenida. Hola. Se oye muy mal, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Malísimamente mal. Yo también. No sé si vos me escuchás bien. Más o menos. Hola. Se escucha a duras penas. Aún así, ¿cuál es la pregunta, por favor? Hola. ¿Me escuchás bien, Jaime? Te mentiría si te dijera que te escucho bien, pero hagamos el intento. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, te quiero mucho. Le quiero preguntar a Rodrigo, Jorge Luis Borges
definió, según para él, a la felicidad en una frase que decía: la felicidad es un estado de inconsciencia. ¿Cómo definirías vos la felicidad en una frase según lo que significa para vos? Gracias. ¿Pudiste? Sí, no, yo creo que, a ver. ¿Están malos los teléfonos en Argentina? ¿O en un celular? Rarísimo. Bueno. A ver, la felicidad en una palabra. Bueno, podría ser un nombre ahora, por ejemplo, Ana, lo digo. Pero yo creo que la verdadera felicidad es aquella que no permite ser analizada intelectualmente. Digamos, cuesta ponerla en palabras. También es eso la felicidad. No poder hacer una frase ingeniosa sobre el tema. Yo creo que Borges no era feliz, por eso tenía tantas frases tan afortunadas sobre la felicidad, justamente, me parece. Sí. Quedó bien eso de Ana. Buenas noches, Miami. Hola. Bienvenido, señor. Sí, muchas felicidades. Yo quisiera también preguntarle a este señor escritor con mayúsculas si leyó alguna vez a Augusto Roa Bastos y qué piensa de él. Sí, lo he leído. Bueno, es un gran escritor. Yo El Supremo es uno de los libros que cuando lo leí en mi adolescencia, son esos libros que uno los sacuden, ¿no? Esta es una pregunta tipo teleguía. ¿Qué escritor te ha gustado más, te ha tocado más, te ha sacudido más, García Márquez o Vargas Llosa? Yo creo que Vargas Llosa me parece que es el gran novelista latinoamericano del siglo, en el sentido que domina la forma de la novela como muy pocos latinoamericanos, ¿no? Es como un maestro, es casi un escritor del siglo XIX, ¿no? Creo que son muy diferentes. No me parecen comparables, ¿no? Creo que García Márquez es así un torrente, ¿no? Y Vargas Llosa me parece que es más científico. Hay un libro, de todas maneras, de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, que para mí es una de las formas más perfectas de novela que he leído. Pero me parece que son... ¿Qué es una comparación tramposa? Son muy diferentes. Digamos, me parece que García Márquez es un narrador nato, en el sentido que cuenta, no puede parar de contar. Y me parece que Vargas Llosa es como un estudioso, no es allegado a eso. Publicidad y seguimos con Rodrigo Fresán. Estaba haciendo zapping, básicamente. ¿Te afectó mucho? ¿Lloraste? No, en absoluto, no. ¿Recuerdas qué estabas haciendo cuando Argentina campeonó en el 78? Estaba en Venezuela. Vivía en Venezuela yo, entonces con mi familia. La final con Holanda? Sí, pero era una... Bueno, todo el Mundial 78, si uno se había tenido que ir urgentemente del país con, mis padres, y por ende nosotros, todo el Mundial 78 es como una experiencia bastante ambigua para los argentinos, ¿no? Porque era una época donde estaban pasando cosas terribles y fue como un proceso de enmascaramiento y de pantalla. Mucha gente me consta que estando en Argentina no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, lo cual es muchísimo más perturbador en realidad que si lo negaran. Porque estaban todos como narcotizados. Sí, muy raro. Y estando afuera era extraña. O sea que has vivido... ¿En qué países has vivido fuera de la Argentina? En Venezuela, 6 años, 5 años. ¿Y te gustaría ahora vivir fuera de la Argentina? Están mis planes, de hecho, sí, a la brevedad va a ocurrir. En España. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. ¿Y por qué en España, si puedo preguntarlo? A mí me gusta moverme de tanto en tanto, es un lugar que me parece interesante. Y después, bueno, hay una cantidad de cuestiones personales, pero no sé. Creo que la idea tiene que ver con no estar el 31 de diciembre de 1999 en mi país. Me parece que es esa la necesidad. ¿De veras? Sí, me parece que sí. El deseo es eso también. Y a la brevedad, ¿eres optimista con el futuro de tu país? ¿Crees que las cosas van por buen camino, que se van a encarrilar, o lo ves todo como un poco sombrío? Yo tengo un pensamiento muy atómico de la Argentina, muy atomizado, no me cuesta mucho. Por eso también no es casual que, por ejemplo, las grandes novelas argentinas,
puede ser Adán Buenos Aires o Rayuela o Sobre héroes y tumbas. No son novelas estrictamente hablando, son como cosas muy atomizadas, parece como una novela a la cual le hubieran puesto una granada adentro y hubiera estallado en 1000 pedazos, ¿no? Me parece que la historia argentina también es un poco así. La Argentina como país tiene estructura más de libro de cuentos que de novela, ¿no? Porque ocurren muchas cosas, y yo, por ejemplo, siempre digo que si lo ves muy clínicamente, Juan Domingo Perón es un cuento y Eva Perón es otro cuento. Ajá. O el proceso o la dictadura es un cuento y la guerra de Malvinas es otro cuento. No hay una continuidad, ¿no? Y es como una especie de furioso, terrible acontecer constante que no se resigna a un principio, un transcurrir y un final. Entonces apostar o no apostar por el futuro de la Argentina me parece un poco ambicioso, aunque sea escritor y pueda imaginar muchas cosas, porque no podría pensar que va a ocurrir mañana tampoco, ¿no? Genial. Venezuela, buenas noches. Buenas noches, ¿se oye? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Hola Jaime, mira, la noche en directo me dio bien duro, creo que Ralde no peló bien por ti, ¿ok? Ajá. Rodrigo, Sí. Hola. Hola. Mira, tu velocidad parece vertiginosa, yo no te he leído, pero tiene algo que ver con que tú determinas la velocidad de las demás cosas. Y una pregunta ¿estás casado? Te lo pregunto por lo de la costilla esta que tienes, quizás eso te salga. Camino a. Camino A. Sí, sí. ¿Y la costilla? ¿De veras tienes una costilla de más? Sí. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? No. ¿No la sientes? No. Pero está bien porque también tengo un entendimiento de lo femenino. Tal vez como no me sacaron la costilla para ser la mujer, tengo como una especie de sintonía bastante privilegiada en ese sentido, tal vez. Tal vez, digo. Que sí. ¿Te gustaría tener un hijo? Una vez Vargas Llosa me contó que él cuando era joven y comenzaba a escribir no quería tener hijos porque pensaba los escritores no debemos tener hijos. Sí. ¿Tienes una ilusión o un temor o una idea al respecto o sin comentarios? ¿Qué sé yo? ¿O tienes cuatro hijos y yo no lo sé? No. A breve plazo no, la verdad. Ok. No. Pero también me parece que un hijo también es consecuencia de una instancia previa a la paternidad, que es estar con la persona adecuada y que eso genera un hijo también. Claro. O sea que no lo descarto tampoco. Última pregunta, creo, y lo lamento. Colombia, buenas noches. ¿Aló? Bienvenido. Hola Jaime, ¿qué tal? Bien. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias por ese invitado tan brillante. Gracias. Quería preguntar, ¿cuál es el libro que te has leído y que más has disfrutado? Me tengo que quedar con uno solo. Por lo visto, sí. Esa es la típica pregunta que digo, te llevarías a una isla desierta y todo eso. Sí. No, eso bueno, cada libro tiene su momento también, ¿no? Qué sé yo. Si tuviera que elegir un autor, me quedo con John Cheever, probablemente es un escritor norteamericano a quien yo considero como mi maestro. Pero si tengo que quedarme con uno solo, elegiría de los que leí En busca del tiempo perdido, porque es largo y si es el único que se me permite, por lo menos tendría muchas páginas para releer, ¿no? No sé a quién le preguntaron qué libro te llevarías sobre una isla desierta y contestó un manual cuyo título sea Cómo escapar de una isla desierta. Claro, es una buena idea, es una buena idea. Rodrigo, gracias por venir, me ha encantado conocerte. Bueno, lo mismo. Te admiro mucho, agradezco tus libros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera yo tener una pizca, el 10% del talento que tú tienes. Por favor, Jaime, vamos. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por ver el programa. Y termino diciéndoles que ustedes no deberían dejar de leer la novela última de Rodrigo Fresán. Gracias por hoy, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta entonces. Chao.